Muy buenos días, apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. ¿Cómo hemos amanecido en este día? No sé si te has dado cuenta de ese sol brillante y resplandeciente. Me acerqué a la ventana y pude observar la luz, cómo emana en destello de diferentes colores. Allá el amanecer en la playa, lo puedo ver un poco de cerca de acá de la ventana de mi casa. Es maravilloso cuando nosotros podemos ver ese resplandor, esa iluminación que el sol da. No importa cuáles sean las tinieblas que hayan habido, la aurora viene y empuja y disipa todas las tinieblas. Leeremos en esta ocasión en el libro de Tito, el capítulo 1, versículo 1. Dice las Sagradas Escrituras: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. En otras palabras, de la verdad que conduce al amor. Semblantes iluminados. Esta epístola de Tito, el apóstol la dirige a este joven cuando él estaba comprometido a ministrar a los cristianos allí en Creta. Sabemos que Tito es un hijo también espiritual del apóstol Pablo. El objetivo del escritor es orientar a este joven a fortalecerlo en la fe, en la vida cristiana de los convertidos. Pablo aconseja la organización de la iglesia más completa y formal. Orienta al joven Tito acerca de las calificaciones para los ancianos de la iglesia. En el capítulo 1, Tito es instruido sobre cómo lidiar con los líderes de su iglesia y cuáles son los deberes de ellos, de los ancianos. Un anciano, describe, debe ser inmaculado, irreprochable, tener solamente una esposa. Hoy diríamos tener solamente un esposo también, porque hay ancianas de iglesia. Ser fiel a ellos, a ella o a él. No debe ser arrogante, irascible, no debe ser dado al vino, ni violento ni codicioso o codiciosa. Debe ser hospitalario u hospitalaria, amigo, amiga, tener dominio propio, ser justo, justa y santo o santa. Un anciano debe ser apto para usar la doctrina, para animar el sincero a las personas que son genuinas y rechazar también a los simuladores. ¿Rechazarlos? ¿En qué sentido? Bueno, todo lo que se pueda hacer, querido, alrededor de una persona, hay que hacerlo, porque Cristo hizo todo por nosotros. Tito también es instruido para lidiar con los legalistas de la iglesia. Siempre hay algunas personas en nuestras comunidades cristianas que quieren ir midiendo todos los milímetros y centímetros de cada cosa, y si no es así, para ellos, pues nada es bueno. Bueno, el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en cada uno de nosotros. Debemos permitírselo, definitivamente. Pablo dice que los legalistas son rebeldes, engañadores, codiciosos, mentirosos, maliciosos y perezosos también. Su modo de actuar contradice completamente su discurso. Estas personas deben ser silenciadas y reprendidas, dice él, públicamente, aunque también Jesucristo en algunas ocasiones hizo algunas cosas así públicamente, especialmente con los fariseos, los dirigentes judíos, pero en todo lo que él hizo manifestaba ese amor grande para cada una de las personas, y así tenemos que ser también nosotros, porque si tratamos de ser discípulos del Maestro, tenemos que imitarlo a Él específicamente, al Maestro de Maestros, Jesucristo, Divino Maestro. Pablo fue muy persistente en la predicación del Evangelio, así como en la formación de líderes misioneros. Bernabé discipuló a Pablo. Bernabé no sabía el alcance que iba a tener esas enseñanzas o esas instrucciones que también le dio al apóstol. Imagínate Pablo, el gran apóstol Pablo. Y Pablo también entonces es maestro y discipula
a Tito, a Timoteo. Y a su vez, Tito discipula a los ancianos y a los jóvenes allí en la iglesia de Creta. Así que tú tienes una responsabilidad ahí como dirigente espiritual también, de discipular a otros. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo, el diccionario dice que un discípulo es un seguidor, uno que acepta y colabora en la difusión de una doctrina, de la doctrina de otra persona. El objetivo entonces del discípulo es cultivar esas habilidades para ser y hacer discípulos a través de la adquisición de conocimientos y experiencias, manteniendo entonces la disposición a crecer, fortalecerse, permanecer leal. Etimológicamente, discípulo viene del latín discipulus y esta a su vez de discere, que significa disco, aprender. En resumen, discípulo es el que aprende o se deja enseñar. Dice un comentarista que no seas discípulo entonces, simplemente porque te dejes enseñar lo que has aprendido. Así que lo que aprendes, si no lo vives, lo que has enseñado, no eres discípulo. ¿Se acuerda entonces cuando Jesucristo llama a 12 para que sean sus discípulos? Es decir, los que multipliquen ese conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De simples teorías. Esto viene a mi memoria. ¿Recuerdas tú allá a Platón? Él estaba convencido de que las matemáticas eran el único medio de determinar ciertas verdades. Platón también estaba considerado como el inventor del argumento filosófico, habiendo escrito varios trabajos relativos a la República. ¿Te recuerdas? Y entonces allí encontramos a Platón, filósofo griego, que fue a la vez discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundador de la escuela filosófica y académica allí en Atenas. Pero esta mera repetición de una teoría o de lo que alguien enseña no es ser discípulo. Hay que encarnarlo. Y fíjate que el nivel más profundo en cuanto al aprendizaje inicia con la simple repetición, la guayaba, como decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, niños. Pero el último nivel del aprendizaje para decir de que algo está aprendido es cuando tú lo internalizas en tu propia vida. Entonces, estos discípulos a los cuales Jesús hace mención tenían que encarnar en su propia vida esta no teoría, sino la misma verdad, la misma luz que habían recibido. ¿Quién era la luz? ¿Y quién era la verdad? Nosotros sabemos. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo también es la luz. El apóstol hizo de la enseñanza de los jóvenes para el oficio de ministrar a una parte de su obra. Lo llevaba consigo y estaba pendiente también de ellos. Mientras estaba separado, se mantenía al tanto de la obra que estos jóvenes estaban haciendo. Demostraba entonces cuán vívidamente anhelaba que obtuvieran éxito. También Dios quiere que tú y yo tengamos éxito como sus discípulos. Por eso, si eres un líder de tu comunidad allí cristiana, sé un líder misionero, como también lo era el apóstol Pablo. Entonces, discipular no es simplemente enseñar lo que se aprende, sino vivir lo que se enseña. Por otra parte, si no eres líder, apoyemos, oremos por estas personas, por el liderazgo de tu iglesia. Participa en la misión, porque definitivamente vendrán hombres, vendrán personas, siervos de Dios, siervas de Jesucristo, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Esto se encuentra, no es de mi invención, esto se encuentra en el libro llamado Eventos de los Últimos Días, página 177.
viene a mi mente el caso de Moisés. Éxodo 34, 28 al 29. Y Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin beber ni comer. Y entonces, allí Dios vuelve a escribir nuevamente en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos, la inquebrantable ley de Dios. Cuando descendió del monte Sinaí, Moisés, con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que su rostro resplandecía por una razón. Su rostro resplandecía porque había estado hablando con el Eterno. Bendito sea el Señor. Y es que, también, querido, la luz, el resplandecer, ¿qué significa estar iluminado uno? Es una persona inspirada por un poder sobrenatural para hacer o decir algo trascendente. Entonces allí, Moisés había estado con el Eterno. Por eso, su rostro tenía que ser vedado, cubierto, porque resplandecía. ¿Él lo sabía? No lo sabía, querido. Eran otros los que se daban cuenta. Los otros que están a tu alrededor, mi amado, se dan cuenta que hay luz en tu vida. No porque lo dices, ni lo predicas, sino porque están allí, pueden verla. Bendito sea el Señor, querido. Sí, si tú permaneces tiempo con el Señor para iluminar a otras personas. Las Sagradas Escrituras nos dice a nosotros, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la luz que nosotros recibimos, muchas veces nosotros queremos pensar que tenemos que estar con Dios para recibir nueva luz y nueva luz y nueva luz. La voluntad del Señor está escrita aquí, querido, en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, si nosotros nos rendimos a Él, a su reino, a su voluntad, si somos sus súbditos, conoceremos a nuestro divino Maestro, su verdad, y la pondremos en práctica, la vamos a encarnar. Me llama la atención el caso de Cornelio, este jefe militar. Fíjate en la adoración que él hacía, a pesar que no tenía el conocimiento profundo de la verdad. Dice las Sagradas Escrituras, Hechos capítulo 10, versículo 3 al 4, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo el ángel a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El hecho de que en el cielo, que allá el Altísimo reconociera el culto que Cornelio le rendía, aunque no sabía todo, era una evidencia en realidad de que Cornelio no tenía nada más que aprender o nada más que hacer. Yo no sé, querido, si tú estás conforme con lo que conoces, con lo que te dicen en tu comunidad cristiana. Te invito a leer las Sagradas Escrituras, a pasar tiempo especial con Dios. Allí a Cornelio se le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Eso está en el versículo 5 y 6. La razón por la cual el Señor favoreció a Cornelio con la visita de un ángel no era que Cornelio conociera perfectamente el camino de la salvación, sino que el Señor vio que él abrigaba un sincero deseo de recibir más luz. Tú, querido, abrigas en tu corazón el sincero deseo de recibir más luz de parte del cielo.
de Jesucristo. Digo luz, no de parte de un hombre, querido, o de parte de un dirigente espiritual. Gloria a Dios si es así. No, Cornelio anhelaba recibir más luz del cielo. Y él tenía un espíritu dispuesto a cumplir todos los requerimientos conocidos. Este espíritu era y es agradable a Dios. Cuando tú, mi amado, tienes el sincero deseo de recibir más luz y un espíritu dispuesto a cumplir los requerimientos del Eterno, entonces Dios te da más luz, mi amado. Es una realidad. Todos podemos recibir ahora un conocimiento superior, así como este jefe militar Cornelio, así como él lo buscaba y estaba dispuesto a caminar en la luz. Cuando él la obtiene. Pero si nosotros descuidamos esta luz que ya hemos recibido, somos culpables delante de Dios y seremos dejados en las manos del enemigo. Que esto no ocurra con nosotros, querido. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. ¿Qué hacemos con esa luz que hemos recibido? ¿La guardamos por ahí o la ponemos en alto, queridos? Quiera Dios que estemos cumpliendo con este mandato, mi amado. San Juan 3, 19. Y este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres, las mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amado que me escuchas, querido joven, querida señorita, ancianos, mis amados niños que siempre están escuchando, bendito sea el Señor, que Dios les otorgue su favor, su presencia y los haga resplandecer y los lleve en aumento como la aurora lo va de día en día. Pongamos atención entonces a la luz que ya tenemos. Y si estamos allí con el Señor en ferviente consagración, en tiempo especial con Él, como Moisés lo pasaba con nuestro Señor Jesucristo, estemos también decididos y listos para obedecer esa luz de la cual hemos nosotros estado pidiendo. No es malo, es buenísimo, porque la luz te deja en un camino correcto, disipa las tinieblas. Solo Cristo, entonces, puede hacer esta realidad en nuestras vidas. ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos ser participantes entonces de Cristo? Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, los que rechazan la luz de Cristo, la verdad, les pasa algo, querido, bien triste. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12. Lo opuesto a la luz, entonces, querido, son las tinieblas. Lo opuesto a la verdad es la mentira, el error. Para los que rechazan la luz y la verdad, queda solamente las tinieblas, el error. A veces se dice en las Escrituras que Dios envía lo que en realidad permite que venga, es decir, lo que la persona ha provocado que venga. Quiera Dios, es mi deseo y oración, que tú deseas caminar en la luz que es Cristo Jesús, en su palabra, en sus mandatos. ¿Para qué? Para ir en aumento como la aurora lo ha querido, hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que aparezca la estrella de la mañana, el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Amén.